¿Qué tal? Sean cordialmente bienvenidos, bienvenidas. Vamos a dar inicio con nuestra sesión síncrona de este módulo 10, ya la última sesión del módulo. Muchas felicidades a todos los que han conseguido llegar hasta esta semana. Pues ya estamos por finalizar. Yo espero que pues estén logrando aprendizajes importantes, que bueno, puedan estarse percatando de cómo pues las situaciones que han ocurrido en el mundo pues lo han llevado hasta la situación justa en la que nos encontramos en la actualidad. Por eso lleva por nombre este módulo Transformaciones en el mundo contemporáneo, el mundo en el cual nos encontramos hoy día. Lo que vamos a revisar en esta sesión, pues, es lo referente a la estructura de nuestra cuarta semana. Vamos a platicar del foro de integración, del cuestionario de autoevaluación y, por supuesto, del proyecto integrador que ya semana a semana hemos venido dando esbozos de qué va a tratar. Entonces, para que sepamos, pues ya estamos, ¿verdad? Bien en ambiente de qué va este proyecto integrador. Déjenme, ahí está. Eh, y bueno, para poder desarrollar el proyecto integrador, pues también vamos a platicar acerca de algunos tips, dar recomendaciones generales y pues despedirnos. Eh, por supuesto, pues pueden colocar a ustedes las dudas que vayan surgiendo a través del chat. Si bien vamos a dar un espacio para dudas al final de la sesión, pues también pueden ustedes irlas colocando ahí, escribiéndolas y con mucho gusto yo las voy revisando poco a poco para que no se nos olvide nada. Entonces, bueno, vamos a dar inicio. Les saluda Alma Piceno a sus órdenes, su asesora virtual en este módulo 10. Esta cuarta semana, pues ustedes ya saben, es la semana de integración, entonces es una semana que supone que vamos a echar mano de todo lo que hemos revisado en las semanas 1, 2 y 3 para pues crear nuevo conocimiento. Entonces, pues nosotros ya en la semana 1 hablamos de una primera unidad, las transformaciones mundiales de la segunda mitad del siglo XIX. En la semana 2 hablamos del mundo en guerra y platicamos acerca de eh, pues estos gobiernos totalitarios, ¿verdad? Hicieron ustedes hasta una historieta, un cómic, y revisamos la semana pasada la tercera unidad, perspectivas del mundo actual, retos económicos, políticos y sociales. Entonces, bueno, ya con todo esto en mano, teniendo en consideración las actividades que hicieron ustedes en semana 1, 2 y 3, pues bien pueden utilizarlas para llevar a cabo su proyecto integrador. Esta semana 4 pues inició el día de ayer, lunes 28 de junio, y culminará el domingo 4 de julio. A las 23:55 horas, que será pues el momento en el que cierre además ya el módulo 10. Entonces, bueno, en esta cuarta semana lo que corresponde hacer pues es la entrega del proyecto integrador, la participación en un foro que sí se califica y es el foro de integración, además del cuestionario de autoevaluación. Todo esto junto, pues es lo que tiene mayor peso en la calificación de todo el módulo. Entonces, sí es bien importante que lleven a cabo estas tres acciones, pues de la mejor manera posible para poder juntar todos estos puntos. Son 43 puntos, ¿no? Entonces, pues sí es determinante esta cuarta semana y es necesario que lleven a cabo las tres cosas para que pues aseguren que van a lograr la mejor calificación posible. Recuerden que la semana 4 pues no tiene oportunidad de ninguna extensión, ni mucho menos, porque el aula, bueno, cierra el domingo 4 de julio a las 23:55 horas y bueno, ya no hay posibilidad de abrir el foro de integración, ni el cuestionario de autoevaluación, ni el espacio del proyecto integrador. Una vez que culmine la semana, bueno, el día miércoles, pues ya podrán ustedes revisar su portafolio de evidencias, tomar su provisión, ¿verdad?, de hacer una captura de pantalla de su portafolio de evidencias para que, bueno, ya sepan cuál es la calificación que lograron en el módulo.
y el módulo 11 estará iniciando el 12 de julio. Para que también lo anoten por ahí, lo tengan presente. Será el 12 de julio cuando inicie el módulo 11 y el periodo de recuperación, si es que alguien se va a recuperación, de módulo 10. Ok, vamos a hablar entonces de estos tres elementos que les digo que componen la parte más robusta de la calificación del módulo, y el primer elemento es el foro de integración. Ya ustedes seguramente ingresaron porque ya hay bastantes participaciones en él. Y entonces, bueno, habrán visto un mensaje como el que está en pantalla, que pues son las sugerencias de participación. El foro de integración vale el 8% de la calificación, y para poder conseguir esa calificación completa, pues es necesario tomar en cuenta las instrucciones. Y las instrucciones solicitan que participen 4 veces por lo menos, y que esas 4 participaciones sean en días diferentes de semana. Por aquí lo dice, ¿verdad? 4 participaciones en días diferentes de semana, evitando copiar y pegar información y revisando la ortografía de lo que escribimos. Esas 4 participaciones pues también nos dan una dinámica, ¿verdad? Nos dicen cómo es que debe de ser. La primera intervención nos dice pues hay que responder a una pregunta detonadora, que es: ¿cuáles son las repercusiones de las guerras mundiales en la conformación de la política mundial actual y en el replanteamiento del mundo científico y tecnológico? Sobre todo esto vinimos hablando en los foros Aprendiendo de semanas 1, 2 y 3, de ahí que yo les decía que, bueno, ingresaran a esos foros, revisaran lo que se compartía ahí, tomaran nota, porque les iba a ser útil para esta cuarta semana. Entonces, bueno, de todo eso pues ya se habló ahí y, bueno, ya lo estudiaron ustedes. El responder a esta pregunta detonadora se sugiere que lo realicen, lo podían haber realizado ayer y realizarlo el día de hoy, para que vayan teniendo un orden, ¿verdad?, en sus intervenciones y aseguren que van a lograr las 4 que se están solicitando. La segunda intervención nos dice, bueno, escoge una de las respuestas que haya dado un compañero o compañera a esa pregunta detonadora y brinda tú una réplica, pero tu réplica no es nada más contestar que estás de acuerdo o no, sino planteándole una pregunta. Es decir, que esa réplica debe contar con una pregunta. Sobre lo que habló mi compañero o mi compañera, yo le hago una pregunta para profundizar en su análisis. Y eso lo puedo hacer mañana miércoles o el día jueves. La tercera intervención que deben ustedes realizar es responder a esa pregunta que les haga su compañero o compañera. Y eso lo pueden hacer en día jueves o en día viernes. Si llega el día viernes y nadie les ha planteado una nueva pregunta, entonces ustedes pueden cambiar esa tercera intervención por otra pregunta. Espero estarme explicando. Si bien la tercera intervención nos pide responder a algo que me hayan preguntado mis compañeros, bueno, si nadie me ha preguntado nada, entonces lo que voy a hacer va a ser una segunda participación 2. Es decir, escoger la participación de un compañero o compañera y darle una réplica con una pregunta. Y entonces eso será tomado como la tercera intervención. Pero eso lo pueden hacer hasta que ya sea día viernes, que vean que nadie les ha preguntado nada. Bueno, entonces ustedes pueden intercambiarlo por esto que les estoy comentando. Y la última participación pueden hacerla en día sábado o en día domingo, y se trata de una conclusión en donde ustedes comenten cuáles son los desafíos que enfrenta nuestro país en relación a la política internacional. Entonces, con este cronograma, esta calendarización que les estoy compartiendo, pues aseguran que tengan las 4 participaciones mínimas que se necesitan y que además sean en días distintos de semana. Recuerden que si hay alguna inquietud, pues estoy en toda la disposición de apoyarles. Entonces, bueno, de eso se trata este foro de integración. Eh, si desean participar más de 4 veces, es posible, no pasa nada, al contrario, enriquece el foro. Ahora bien, si son menos de 4 participaciones, pues eso ya va
a demeritar en la calificación. Recuerden que el foro de integración, al igual que las demás actividades, se califica conforme a una rúbrica. Entonces, pues descarguen la rúbrica y observen cuáles son los criterios que se están solicitando. Son justamente estos que les estoy mencionando, ni más ni menos, y en base a ello es cómo se va a calificar. Entonces, para que no tengan ninguna inquietud, ¿verdad? Eso fue el foro de integración y bueno, pues ya hay muchas participaciones, entonces pues ya pueden elegir una para hacerle una pregunta y que puedan profundizar en el análisis de su compañero o compañera. El segundo elemento de esta semana 4 es la autoevaluación. Es un cuestionario que tiene un valor del 5% de la calificación final y que es importante que lo realicen, pues si pueden de una vez, será excelente para que no haya ninguna dificultad. A veces lo dejamos para sábado o para domingo y bueno, muchos módulos están cerrando ya esos días, a veces se satura, plataforma no me deja contestarlo, se me va el tiempo, se acaba el intento y entonces ya no obtuve ese 5%, entonces es mejor que me anticipe, ¿verdad? Que me organice bien y me anticipe. Este cuestionario de autoevaluación, pues ustedes contestan uno cada módulo, entonces ya saben de qué va. En este caso son 13 preguntas que están relacionadas con las habilidades que ustedes lograron durante este módulo 10. Y bueno, una vez que terminen de contestar esos 13 reactivos, pues es importante que se aseguren de dar clic en enviar todo y terminar. Va a aparecer un mensajito que dice, ¿estás seguro que quieres enviar todo y terminar? Y le dan otra vez clic a que sí, que quieren enviar todo y terminar para que pues se registren las respuestas. Hay dos cuestionamientos que solicitan redactar, que solicitan escribir, nos dan un recuadro y el recuadro es para que nosotros escribamos algo. Y bueno, cuando lo estamos solucionando, pues a veces estoy pensando qué tanto voy a escribir ahí y se me puede pasar el tiempo. Recuerden que, bueno, después de un tiempo de inactividad, plataforma pues nos saca del aula, tenemos que volver a ingresar contraseña. Y el cuestionario pues ya no va a quedar, ¿verdad? No va a contar porque nos habremos salido sin haberle dado clic en enviar todo y terminar. Entonces, eh, la recomendación es que las respuestas a estas dos preguntas las redacten en un documentito de Word o las escriban sus respuestas en una hojita para que cuando abran su cuestionario de autoevaluación pues ya tengan lista la respuesta y solamente la escriban rápido o la copien y la peguen. Y entonces las dos preguntas son las que están a pie de pantalla. Dice, ¿de qué forma repercute en cualquier persona el conocimiento de la historia del mundo para comprender la sociedad y los sucesos actuales? Entonces, pues ahí van a poner ustedes su reflexión de cómo conocer la historia les está ayudando a entender la sociedad en la que viven y les está ayudando a entender todo lo que pasa en el mundo. Y la última pregunta nos dice, bueno, el último reactivo nos dice, describe de qué forma aplicas los conocimientos de la historia contemporánea del mundo en tu vida cotidiana. Entonces, todo esto que han ustedes aprendido en estas 3 semanas, ¿cómo lo aplican? Describan cómo lo aplican o cómo lo van a poder aplicar en el futuro, también es válido. Entonces, bueno, esos son los dos reactivos a los que hay que escribirles. Entonces, pues se los compartí de una vez para que pues ustedes puedan tenerlos a mano y bueno, contestarlos así como les digo, ¿verdad? En una hojita antes de iniciar el cuestionario o en un documento de Word antes de iniciar el cuestionario para que cuando lo inicien pues ya nada más coloquen sus respuestas y no se pase el tiempo. Entonces, ese es el cuestionario de autoevaluación. Y finalmente, el tercer elemento que se califica en esta semana 4, pues es el proyecto integrador. Su valor es el del 30% de la calificación, entonces tiene un valor alto, ¿verdad? En el total del módulo. El proyecto integrador se llama Los orígenes y transformaciones del mundo contemporáneo y se trata de escribir un ensayo. Ya ustedes en semana 3, la semana pasada, la actividad 6, pues fue para escribir justamente un ensayo, como una práctica, ¿verdad? Para lo que nos esperaba en el proyecto integrador. Lamentablemente me topé con que
de los que he calificado, pues hay muchos que han copiado y pegado información de sitios y eso han presentado como su ensayo. Y entonces, bueno, eso es un no evaluable. Y pues recordemos que en el proyecto integrador no hay extensión, entonces, y tiene un valor importante en la calificación, entonces sí es determinante que no copiemos y peguemos información porque eso no es escribir un ensayo. Eh, el ensayo debe de contar con 5 páginas, esa es la extensión que nos solicita la rúbrica. Entonces, bueno, debe de ser de 5 cuartillas, 5 páginas, sobre los orígenes de la política internacional actual y sus repercusiones en la vida cotidiana. Y bueno, los temas que debe de tocar pues son la Segunda Revolución Industrial, la Primera y Segunda Guerra Mundiales, la caída del muro de Berlín y el papel de México en los desafíos internacionales actuales y en la sociedad del conocimiento y la innovación. El ensayo pues debe de tener un título, una introducción, un desarrollo, unas conclusiones y las referencias bibliográficas que hayan consultado para elaborarlo. Y entonces, para estar bien seguros de que estoy cumpliendo con lo que me solicita el proyecto integrador, pues de nueva cuenta descargo la rúbrica porque en ella me dicen exactamente qué es lo que me están calificando. Me ubico en el nivel de experto, en la columna de experto y me fijo qué es lo que me están pidiendo. Y bueno, yo he cortado y pegado aquí todas las partes de experto de la rúbrica para que la tengamos a mano. Y entonces la uso como un checklist para asegurarme de que estoy cumpliendo. Y bueno, el primer aspecto, el primer nivel me dice que en cuanto a lo cognitivo, pues en nivel experto debí de elaborar un ensayo de mínimo 5 cuartillas donde exponga de manera crítica y vienen aquí los temas. Que además estoy respetando la estructura que debe tener un ensayo, título, introducción, desarrollo, conclusiones y referencias bibliográficas, que además no tengo errores de ortografía y que mis ideas pues son lógicas, se entiende lo que escribí, eh, que distingo las características y consecuencias sociotecnológicas de la Segunda Revolución Industrial, que comprendo causas y consecuencias de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que comprendo cómo es que ha surgido un mundo bipolar, cuáles son sus repercusiones en la actualidad, que identifico los desafíos de este nuevo orden global y que identifico también los desafíos de la sociedad, del conocimiento y la innovación. Entonces, bueno, ubicándome en ese nivel de experto, pues me fijo si estoy cumpliendo en mi ensayo con todo eso. Ok. El ensayo, justo la semana pasada habíamos mencionado que se refiere a, es un escrito, una comunicación entre el que escribe, el autor, y quien me lee, donde yo como autor pues voy a dar una opinión personal, voy a hablar con sentido crítico de lo que observo, de lo que está sucediendo, voy a demostrar por qué opino así, voy a colocar mis argumentos para que quien me lee pues comprenda mi postura, quizás lo pueda convencer, ¿verdad? Y que el ensayo, bueno, debe de contar con una introducción donde estoy colocando, pues, qué fue lo que me movió a escribir sobre ese tema, por qué es importante hablar de estos temas, o qué es lo que va a encontrarse el lector en las líneas siguientes. Que en el desarrollo, pues, yo coloqué mi opinión y coloqué mis argumentos, es decir, que pueda, pues, mencionar eh, si estoy hablando de una cifra, pues, ¿quién lo dijo? ¿Verdad? Por ejemplo, el INEGI, ¿no? Entonces, que hable yo de cuáles son esas razones que están fundamentando mi opinión. La Comisión de Derechos Humanos, la Organización de las Naciones Unidas, que yo demuestre, pues, con datos estadísticos o con el dicho de alguien más, esas opiniones y que finalice con una conclusión. La conclusión, pues puede ser una reflexión final eh, o dejar una pregunta para mover a quien me lee al análisis, a la reflexión.
Eh, para redactar, pues siempre es posible el emplear preguntas guía, ¿verdad? Pues enfrentarme a la hoja en blanco con las preguntas guía, ¿verdad? ¿Qué lo causó? ¿Qué sucedió? ¿Cómo pasó? ¿Cuándo ocurrió? ¿Por qué se dieron estos acontecimientos? ¿Quiénes participaron? ¿Dónde ocurrieron los hechos? Utilizar preguntas guía para, pues, poder realizar mi redacción. Eh, Además de esto, pues también puedo utilizar el parafraseo. Yo les decía, bueno, es que copiar y pegar información pues no está permitido porque pues es considerado plagio, ¿verdad? Estoy tomando lo dicho por alguien más y lo estoy presentando como propio. Y eso no es ético y eso no construye conocimiento y tampoco me ayuda a aprender. Nadie aprende solamente por tomar información y pegarla en un documento y ya, eso entrego, eso no me hace aprender nada. Eh, pero lo que sí puedo utilizar y sí me ayuda a construir es el parafraseo. Es decir, yo investigo sobre un tema, me agrada lo que estoy leyendo y quiero utilizarlo, bueno, puedo utilizarlo, pero con mis propias palabras, utilizando una manera diferente de decir eso que está diciendo alguien más. Ese es el parafraseo. Y bueno, pues para decir de una manera diferente lo que dijo alguien más, pues puedo utilizar sinónimos, ¿verdad? Cambiar orden en las oraciones, leerlo y luego contármelo a mí mismo, como si estuviera contándole a alguien algo. Y bueno, escribir eso que me estoy platicando. Eso ayuda a que pues lo que estoy escribiendo sea original, ¿verdad? Que no pueda ser considerado plagio. Otro tip que siempre les comparto es que, bueno, yo leo una información y esa información pues me interesa, vale la pena tomarla para mi ensayo. Eso que alguien más escribió, puedo llamarle lo deseado. Y lo puedo poner hasta en dos columnas, ¿verdad? En un cuadro con dos columnas. Y entonces en la primera columna pongo lo que escribió ese alguien y en la otra columna pongo lo que yo veo, lo que yo opino, lo que pasa en la realidad respecto a eso que dijo alguien más. Y entonces eso que escribí en la segunda columna lo puedo utilizar para mi escrito, lo puedo utilizar para mi redacción. Y de esa manera, nuevamente, me estoy asegurando de que es un trabajo original, que nadie me lo va a poder considerar como plagio. Eh, Además de estos tips, también es muy útil que tengamos a mano y siempre, ¿verdad? Durante toda nuestra formación profesional, nuestra formación académica, tengamos a mano eh, herramientas como esta que está en pantalla, los conectores del discurso, ¿verdad? Toda esa serie de palabras que nos ayudan a mejorar nuestro escrito, que hacen notar que tengo un vocabulario más amplio, rico, vasto, eh, que no utilizo como las muletillas que utilizamos cuando hablamos, ¿no? Puede ser. A veces también utilizamos palabras, repetimos palabras cuando escribimos. Entonces, pues una recomendación es que podemos bajar de internet, hay muchos modelos de conectores del discurso, lo imprimimos y lo tenemos en nuestro escritorio, en nuestra libreta, en nuestra computadora, para usar los conectores del discurso cada vez que vayamos a escribir algo. No necesariamente el proyecto integrado, ¿verdad? Cada vez que vaya a realizar un trabajo académico. Y bueno, pues son palabras que podemos utilizar ya sea para dar orden a lo que estoy escribiendo. Bueno, en primer lugar quiero hablar de a seguir, a continuación, después, finalmente, y entonces, bueno, estoy utilizando pues, palabras diversas para introducir mis ideas. Para añadir ideas, bueno, además, también, del mismo modo, por otra parte, o para explicar o aclarar algo, es decir, en otras palabras, con esto quiero decir que, o para introducir ejemplos, por ejemplo,
pongamos por caso. Am, para resumir, bueno, puedo decir en resumen, en pocas palabras, de manera global, en suma. Entonces, bueno, son palabras, les digo, que nos ayudan a contar con un vocabulario más amplio al momento de redactar, al momento de escribir. Eh, entonces, bueno, ya mencionamos qué es un ensayo, ya mencionamos cuáles son sus elementos y algunos tips para escribir. Y ahora vamos a hablar un poco bueno, el ensayo nos está pidiendo enfocarnos en unos temas. El ensayo debe tratar estos temas. Entonces, pues ya lo hemos revisado eh, durante las semanas previas, ¿verdad? Nos dicen, vamos a hablar sobre lo actual, la política internacional actual, sucedieron por estas situaciones. Bueno, en la segunda revolución industrial platicamos que eh, hubieron cambios, ¿verdad? Se dejó de utilizar como energía el vapor, el carbón, y entonces se emplearon derivados del petróleo, la electricidad, aparecen los motores, y bueno, actualmente pues son las energías que utilizamos. Pero además de eso, pues estamos dando en cuanto a la innovación, ¿verdad? A la investigación y a la innovación, pues estamos dando un salto hacia las energías renovables, a las energías alternativas. Eh, también en ese momento histórico, pues aparece el telégrafo, el teléfono, la radio, y entonces, pues en la actualidad utilizamos estos elementos eh, y los complementamos de manera además masiva, ¿verdad? Con el uso del Internet, las redes sociales, las videollamadas. En esa segunda revolución industrial aparecen los químicos, químicos que ayudan a que el comercio pueda agilizarse, como son los fertilizantes y los pesticidas, pues para toda la producción de alimentos, ¿verdad? Eh, los conservadores, que bueno, en la actualidad pues son de amplio uso para que los alimentos pues puedan durar más tiempo con nosotros, los medicamentos, las vacunas. Aparecen en esta segunda revolución industrial además procesos que seguimos utilizando como la pasteurización, la centrifugación, la refrigeración, el enlatado, el envasado de los productos. Eh, y entonces, bueno, pues podemos transportar, ¿verdad?, estos productos hacia otros países del mundo eh, y van a llegar en buen estado y se van a conservar y esto agiliza el comercio. Aparece también en ese momento una nueva forma, un nuevo sistema para manejar a las empresas. Eh, y entonces, bueno, pues aparecen los bancos, las ventas por catálogo, aparecen también estas prácticas monopólicas, ¿verdad? En donde pues un gran empresario domina todo un mercado y las empresas multinacionales, esos monstruos que cuentan con inversiones en todos los lugares del mundo, ¿verdad? Que dominan el mercado. Entonces, pues esas son algunas de las consecuencias sociotecnológicas de esa segunda revolución industrial que traemos hacia la actualidad, ¿verdad? En Primera y Segunda Guerra Mundial, pues revisamos que tuvieron repercusiones. Eh, por ejemplo, pues apareció la fotografía aérea para poder detectar a los enemigos, el submarino, los aviones, los contenedores. Y bueno, pues es tecnología que se perfeccionó y que a la fecha se utiliza, no se utiliza para la guerra, pero se utiliza para estas actividades comerciales. Recordemos que pues luego de estas guerras nos damos cuenta, el mundo entero se da cuenta que no es posible controlar, no es posible ser el más poderoso ya por medio de la invasión y por medio de la violación a los derechos humanos, por la fuerza, ¿verdad? Sino que ahora el poder se va a lograr
a través del comercio, a través de las exportaciones, a través de la firma de tratados y de acuerdos y de la conformación de bloques económicos para, pues, de esa manera hacerse de ingresos, ¿verdad? Al exportar, pues se obtienen ingresos en forma de una moneda fuerte, de una divisa que hace que las economías crezcan. De allí, pues, que existan países desarrollados en la actualidad. Eh, a estas guerras, a estas grandes guerras, también les debemos los adelantos en la medicina, ¿verdad? Eh, que de otra manera pues hubieran sido mucho más lentos. Entonces, bueno, estos acontecimientos llevaron a que se apuraran estos adelantos y entonces se logran transfusiones de sangre que son vitales hoy día para pues mantener la salud y la vida de las personas. Estos mecanismos de asepsia y antisepsia para pues evitar que hubieran infecciones y la propagación de los microorganismos. Eh, Se inventan prótesis, aparece la cirugía reconstructiva, la cirugía del corazón, pues amputaciones mucho más limpias que permiten pues conservar la vida, eh, en fin, que a estos acontecimientos, a estas grandes guerras, pues les debemos estos adelantos, que hayan sido más rápidos estos adelantos en la medicina. Les debemos también, pues ya lo han mencionado ustedes en su audio, ¿verdad? Se acordarán, en el audio hablaron de los organismos internacionales que aparecieron para garantizar, eh, pues, que se protegieran los derechos humanos, que no se volvieran a dar esas prácticas de guerra, eh, pues, terribles, ¿verdad? Entonces, bueno, aparecen estos organismos que protegen los derechos humanos, que invitan a las naciones al desarme, que garantizan que pues pueda darse un comercio justo. En cuanto a la caída del muro de Berlín, bueno, pues es un parteaguas, ¿verdad? Un momento histórico eh, que marca el nuevo orden mundial, la desaparición del comunismo, la desaparición del imperialismo, eh, y bueno, de donde surge este nuevo paradigma económico, ¿no? El dominante que es el neoliberalismo, donde pues el ideal, digamos, de los países desarrollados, pues es el libre cambio, el libre comercio, la participación de la iniciativa privada de la economía, que el Estado esté alejado de la economía y sean las empresas las que tomen las decisiones de qué producir, para quién producir, cómo producir, cuánto producir, eh, que todo esto pues esté a merced de las leyes de la oferta y la demanda, de la compra y de la venta. Eh, entonces, bueno, pues todo esto se lo debemos en gran parte a esa situación, a ese momento histórico de la caída del muro de Berlín. Y finalmente, pues nos piden mencionar a México, nuestro papel en los problemas y desafíos internacionales actuales. Ustedes analizaron en el módulo 9 los desafíos del país. No sé si se acuerden que revisaron el tema de la corrupción, el tema del crimen organizado y el de la desigualdad. Entonces, bueno, pues ya tienen ustedes bastante conocimiento de estos desafíos a los que nos enfrentamos los mexicanos todos los días y que repercuten en nuestra vida cotidiana y eh, también en la vida de nuestros hijos y en el futuro, ¿verdad? Eh, y bueno, además de esos desafíos, pues ustedes revisaron la semana pasada otros desafíos más, eh, la discriminación, eh, este desafío del consumo responsable, el cuidado del medio ambiente. Entonces, bueno, como humanidad y como nación, pues nos enfrentamos a desafíos. Eh,
Y entonces, bueno, ¿cuál es el papel de México ante estos desafíos? ¿Cuál es nuestro lugar? ¿Qué es lo que nos corresponde? Eh, como les comento, bueno, lo revisaron ustedes en el módulo 9 cuando hablaron de esos 3 desafíos, pues hablaron un poco de cómo darle solución, ¿se acuerdan? Y nuestro lugar en la sociedad del conocimiento y la innovación, el último tema de ese proyecto integrador. Eh, pues también hemos platicado un poco de esto, ¿verdad? Cuando hablamos de la calidad de vida, por ejemplo, este índice que, que elabora la OCDE, eh, pues se mencionó, ¿verdad? ¿Cuáles son eh, esos, esas áreas que nos pueden decir si en un lugar hay calidad o no hay calidad de vida? Y vimos en ese índice, o se los comenté en ese índice, que México está en el penúltimo lugar de todos los países evaluados, mientras que países como Australia, eh, como Canadá, como Suecia, Finlandia, son naciones que están en el top, ¿verdad? En los primeros lugares de esa calidad de vida. ¿Por qué? Bueno, pues porque allá se protege el medio ambiente, eh, se separan los desechos, no se prioriza el uso de automóvil, ¿verdad? Eh, porque además, bueno, tienen niveles educativos buenos, no tienen que inscribir a sus hijos en escuelas privadas si quieren acceder a una buena educación, tampoco tienen que pagar eh, hospitales privados si quieren una buena atención en cuanto a salud, eh, cuentan con seguridad, ¿verdad? Eh, vivienda digna, eh, en fin, todos esos elementos pues hacen que se pueda decir que existe calidad de vida en un lugar. Y entonces, pues si nosotros volteamos a ver a los que estamos en esos últimos lugares, que somos los países latinoamericanos, los países eh, del sur de Asia, los países de África, bueno, eh, pues no contamos con esas bondades, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Bueno, nos encontramos en una sociedad del conocimiento, la información y la innovación, donde esos países que son los países desarrollados, los más ricos y los que además tienen calidad de vida más alta, son países que lo que ofrecen, lo que comercian, son eh, pues tecnología, químicos, eh, a diferencia de los que estamos en los países en desarrollo, los países más pobres, lo que ofrecemos es mano de obra barata y explotación de nuestros recursos naturales. Entonces, ¿cuál es nuestro papel? Pues incidir en la educación. Mientras más ciudadanos educados tengamos, mientras haya un mayor nivel educativo, pues va a haber investigación, van a haber innovaciones, van a haber inventos, van a haber productos y entonces vamos a poder ofrecer producto terminado, vamos a poder ofrecer eh, pues ese tipo de valores que de verdad generen ingresos importantes y que de verdad hagan que no solamente seamos un país que tenga crecimiento económico, porque sí, sí tenemos crecimiento económico junto con Brasil y junto con India, pues tenemos un nivel de exportaciones elevado, ¿verdad? Pero ¿qué exportamos? Pues recursos petroleros, no, no productos terminados en los que se utilice la tecnología y se utilice el conocimiento. Entonces, pues desarrollarse, de verdad desarrollarse, que no haya desigualdad, ¿verdad? En donde pues tenemos unos cuantos mexicanos que son los dueños del país y unos muchos mexicanos que estamos en la clase pobre y, y muchos que se encuentran en la pobreza extrema. Entonces, pues sí hay crecimiento económico, pero hay desigualdad, grandes desigualdades. Y entonces para poder salir de ahí necesitamos educarnos, ¿verdad? Ahí está la clave, en la educación. Entonces, bueno, espero que todas esto que he mencionado, pues les esté dotando de ideas sobre, pues, cómo ir redactando su proyecto integrador,
¿verdad? Todo esto que les he mencionado, se los he mencionado pues en base a lo que hemos revisado en las semanas y bueno, lo que he leído, ¿verdad? Entonces, pues solamente hay que traer a colación todo esto que hemos aprendido, eh, investigar, ¿verdad? En fuentes confiables de información, acuérdense. Eh, Voy a colocarles aquí en el chat eh, ejemplos de repositorios, ahí les puse uno, Redalic, eh, Dialnet, también es otro. Entonces, bueno, son repositorios de revistas que tienen investigaciones, que tienen información, que es confiable. Y bueno, ustedes pueden revisar también bibliotecas, sitios web, que les doten de ideas, de más ideas, para que puedan elaborar su ensayo, su proyecto integrador. Sigue sin haber dudas en el chat, entonces creo que todo está quedando clarísimo, ¿verdad? Em, bueno, entonces, bueno, esos fueron los tres elementos que tienen un peso importante sobre la calificación: el foro integrador, el cuestionario de autoevaluación y el proyecto integrador. Solamente que no se olviden que, bueno, también tenemos un foro aprendiendo, que ya, bueno, es el de la semana 4, es el cuarto foro aprendiendo, y entonces en él nos piden que, bueno, para despejarnos un poco, que puedan ustedes comentar, bueno, qué temas de la historia de los que hemos estudiado en estas 3 semanas les han parecido más interesantes, sobre cuáles de estos temas han encontrado más información, sobre cuáles no han encontrado casi nada, les costó mucho trabajo encontrar información. Entonces, eh, para que pues usen el foro aprendiendo, para que se den ideas. Acuérdense que en ese foro también pueden colocar dudas sobre las actividades, sobre los temas de las semanas, eh, y que pues su participación en ese foro, en el foro social y en la revisión de recursos es contabilizado como su actividad en plataforma. Y acuérdense, bueno, que esa es una calificación que se da de manera automática, eh, y que pues también cuenta, ¿verdad? Y como siempre, pues antes de despedirme, recordarles que sus trabajos pues deben de tener una portada, siempre las referencias bibliográficas, traten de tener esto en mente en todos sus módulos, porque bueno, ya hemos mencionado, estamos en nivel medio superior y entonces pues deben de ser trabajos académicos. Que revisen también la ortografía, porque viene en la rúbrica, en todas las rúbricas aparece la ortografía. Recordarles otra vez, no copien ni peguen información. Si eso lo hacen, la actividad es no evaluable. Entonces no vale la pena, no caigan en esa tentación, que sean opiniones, reflexiones, ideas originales. Y revisen también siempre la rúbrica. Y entonces, si no hay inquietudes, pues yo les agradezco muchísimo que me hayan acompañado en estas sesiones. Eh, las sesiones las coloco en el espacio de avisos. Una vez que culmina y que queda lista la grabación, pongo ahí en el espacio de avisos eh, el enlace para que puedan revisar las grabaciones. Y ahí en el foro de avisos, ahí están las grabaciones de semana 1, 2 y 3. Cada semana las he publicado en el foro de avisos. O de novedades también, así se le conoce a ese espacio, ¿verdad? Y si intenté ver la de la semana. mm, Tiene que ser el mensaje que diga grabación, porque si es el mensaje como este, como de invitación a la sesión, pues es otra liga. La liga de invitación es de Meet y el enlace de la grabación es de YouTube. Entonces tiene que ser el de YouTube el que vea. Listo. Pues entonces les reitero mi agradecimiento. Muchísimas felicidades por su esfuerzo, por mantenerse en este camino del aprendizaje. Ya sabemos, no es fácil. Si fuera fácil, cualquiera lo haría. No es así. Sigan en este camino, manténganse, no cejen en su intento y van a ver que van a tener
consecuencias positivas, van a tener cosas buenas para ustedes y para los suyos. Ha sido un gran gusto apoyarles. Continúo al pendiente en el mensajero del aula y en el correo. Y bueno, cuídense muchísimo. Hasta pronto.